¿Les interesa asegurar su boda? ¿Piensan contratar un seguro de boda en estos tiempos de pandemia? Espera un poco. Hoy hablaremos de lo que puedes asegurar, las condiciones de cobertura y en qué fijarte al contratar. Comencemos. ¿Por qué contratar un seguro de boda? Las parejas esperan que el día de su boda todo sea perfecto y sin imprevistos, aunque eso es casi imposible, pues generalmente hay detalles y situaciones que se salen de control. Por ejemplo, si una pareja organiza su boda y sin previo aviso algún proveedor cancela, parte de la inversión podría no recuperarse. Ahí entra el seguro. ¿Qué es el seguro de boda? Puede llamarse también seguro de eventos. Los novios pagan una tarifa única para cubrir la boda y en caso de ser cancelada, la póliza de seguro reembolsa la totalidad o parte de los gastos según el tipo de póliza y los detalles que contrate. Tipos básicos de cobertura. Hay 3 tipos básicos de cobertura: responsabilidad general, cancelación y cambio de opinión. Veamos brevemente cada una. Cobertura de responsabilidad general. Protege el lugar de la boda en caso de haber daños o lesiones en él. La mayoría de los lugares lo requieren e incluye el lugar como coasegurado. Cobertura de cancelación. Protege tu dinero en caso de que tú o un proveedor cancele la boda. Esto cubre cierta cantidad para los proveedores de catering, fotografía y bebidas alcohólicas. Aplica solo cuando se desarrolla una afección médica no preexistente o hay una muerte súbita. No cubre, por ejemplo, desastres naturales, declaración de guerra o disturbios civiles. Cobertura por cambio de opinión. Cubre la cancelación por casi cualquier motivo, por lo que es la más cara. Este solo ofrece un porcentaje de devolución y muchas aseguradoras no tienen este tipo de cobertura. Tentadora, ¿verdad? Pero espera, más adelante hablaremos de ella. Mientras tanto, si esta información te parece interesante, por favor da like, suscríbete, da clic a la campanita y comparte. ¿Qué más puede cubrir un seguro para boda? De acuerdo a la póliza contratada, se puede cubrir un porcentaje de los pagos o depósitos hechos por transportación, alimentos, mesero, renta de equipo, música, flores, etc. Para validarla, se debe presentar copia de todos los comprobantes de los gastos realizados en un máximo de 10 días posteriores a la fecha en que se firmaron los contratos con los proveedores. Pongan atención al monto máximo asegurado, los deducibles y las exclusiones, pues la aseguradora podría no pagar si el evento se canceló porque una persona incumplió la ley o porque uno de los novios decidió cancelar el evento. Gastos extras de la boda. Se consideran gastos extras los no contemplados desde el inicio y que son indispensables para no cancelar el evento. Estos pueden ser servicios, objetos o incluso ubicaciones. Pongan atención a la suma asegurada. Fotografía y video. Se refiere a los honorarios del proveedor pactados en un contrato, solo en caso de que el fotógrafo o el camarógrafo no se presenten o por daños directos a los dispositivos digitales antes de que se entreguen las fotografías. Puede no incluir daños al equipo por inclemencias del tiempo, fallas del fotógrafo al tomar las fotos o problemas con el sonido. Regalos de la boda. Si en la boda alguien roba o daña parte de los regalos de los novios, esta cobertura puede amparar la pérdida de los obsequios hasta por un periodo de 7 días naturales previos y posteriores al día del evento. Se deberá levantar un acta para que proceda el seguro. Atuendo de los novios. Se asegura el atuendo de los novios por daños causados antes y durante el evento. Se cubre el costo de reposición y de reparación siempre y cuando no superen el precio que pagaron al comprarlo.
se puede incluir la renta del atuendo en caso de no poder adquirir otro o que los arreglos no estén listos en la fecha de la boda. La compañía aplicará una depreciación al indemnizar la compra del vestido o traje. Probablemente no se cubre el robo de las prendas o los daños provocados por condiciones climáticas. Joyería de la boda. La joyería de la boda se asegura por si es dañada o perdida durante el evento o 7 días posteriores a la celebración. La aseguradora puede reparar o indemnizar el artículo, pero con un deducible. Posiblemente no se aplique una depreciación. No cubre el robo de las alhajas si no se levanta una denuncia o si se olvidó en un vehículo, así como la desaparición de manera inexplicable. Si usas una reliquia familiar, asegúrate de que esté cubierta por la póliza que seleccionaste. Pérdida de depósitos para el evento. La compañía te asegurará por incumplimiento del proveedor o porque la empresa tuvo que cerrar antes de que se festejara la boda. Seguro de bodas en tiempos de pandemia. En estos tiempos en que las parejas posponen o cancelan las bodas debido a la pandemia, el contratar un seguro está en la mente de los novios. Pongan atención en el tipo de cobertura que seleccionen, pues algunos proveedores de seguros de bodas no cubren expresamente las cancelaciones por COVID-19. La pandemia es un evento imprevisto para todos, incluyendo a las compañías de seguros. En el inicio, las pólizas con cobertura de cambio de opinión cubrieron las cancelaciones por COVID-19 debido a cierres gubernamentales, pues como ya vimos, las personas podían cancelar por cualquier motivo. Sin embargo, ahora algunas compañías están cambiando sus políticas para no cubrir expresamente las cancelaciones debido a la pandemia. Si estás buscando un seguro de bodas, tus opciones pueden ser más limitadas, pues las compañías todavía no saben exactamente cómo abordarla. Si ya tienes uno, habla con tu compañía para ver si hay algún cambio específico debido a la pandemia en la póliza que compraste y si pueden ofrecerte cobertura a través de una póliza adicional. Es importante que comparen varias compañías para elegir la mejor cobertura para ustedes. Déjame saber tus comentarios y dudas, que con gusto trataré de resolverlas. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.